las actividades que desarrolle, le da como la base, ¿sí? Por eso entonces, cuando hablamos de eh, recursos de rápida movilidad, son los que están representando los bienes que dan una posibilidad más rápida de recuperar el importe invertido, ¿sí? Es decir, yo para tener ese bien tuve que hacer una inversión, tuve que desembolsar plata o desembolsar algo, y tuve que hacer una inversión, tuve que entregar otro bien o eh, firmar eh, un compromiso de pago, si tuve que entregar algo, y para recuperar ese importe invertido, yo lo tengo que mover rápidamente. Bueno, de por sí, el dinero ya es efectivo, si es más líquido que eso, imposible. Después tenemos cheques o valores, ¿sí? Derechos a cobrar, excedentes financieros. Cuando hablamos de excedentes financieros son aquellas colocaciones, por ejemplo, eh, plazos fijos, eh, letras del tesoro, por ejemplo, las letras del tesoro tienen un repago eh, en muy corto plazo, eh, intereses de inversiones que voy cobrando, en algunos casos a veces mensualmente, ¿sí? Y los bienes a ser comercializados, que puede estar en el mismo estado que se adquirieron, ¿sí? Mercadería de reventa, lo que es el comercio de, por ejemplo, electrodoméstico, de ropa, calzado, eh, alimentos, ¿sí? Todo ese tipo eh, de bienes que yo los compro en un estado y los vendo al mismo estado que lo compré, ¿sí? Yo no los modifiqué. Yo compré 10 pares de zapatos, vendí 10 pares de zapatos. No le hice modificaciones, no le puse más suela, no le puse, eh, no les cambié el color, no les agregué nada. Así como los compré, los vendí. O los que llevan a un proceso de elaboración, ¿sí? Acá ya estamos hablando de ya cierto grado de producción. Es decir, yo compro, acá ya no estoy comprando mercadería, sino que estoy comprando eh, insumos, materia prima, eh, productos semi-elaborados, ¿sí? Cualquier cosa que necesite una pequeña, aunque sea una mínima transformación, ya ahí yo le estoy poniendo mano de obra. Y es ahí donde estoy generando un mayor valor. Y también van a estar dentro de esta categorización los que el proceso de fabricación aún no han concluido, ¿sí? Porque imagínense, yo cuando hago el recuento de stock, digo, bueno, tengo, supongamos una fábrica de zapatillas, tengo 150 pares listos para entregarlo al cliente para que los pueda vender. Pero estoy terminando otros 50. No están terminados, pero tiene su valor, porque yo ya le puse materia prima, tiene cierto grado de avance, eh, ya hubo gente que estuvo trabajando, ¿sí? Ya tiene su proceso, tiene su valor ya incorporado. No es el final, no tiene el valor final, pero yo puedo de cierta forma llegar a medir parte de ese valor, ya sea por porcentaje de avance, por cantidad de material insumido, ¿sí? Hay distintas metodologías. Pero bueno, esta sería, digamos, la medición de esos eh, recursos de rápida movilidad, ¿sí? En definitiva, estamos viendo lo que se conoce más comúnmente como el grado de liquidez, ¿sí? El dinero ya es líquido. El cheque casi, casi que tiene la misma liquidez que el dinero, es casi, pero no, porque tengo que esperar al menos un poco de tiempo para poder transformarlo en dinero. Derechos a cobrar, sí, tengo que
Quizás espera un poco el paso del tiempo, quizás unos días, unas semanas, pero lo voy a transformar en dinero. Excedente financiero es lo mismo. ¿Sí? Ya vienes a ser comercializado, ya ahí tengo que hacer un esfuerzo para poder transformarlo en dinero. Tengo que moverme, ofrecer mis productos, disponer de un canal de venta, tener por ahí quizás algún vendedor que los ofrezca. Sí, tengo que dar un pequeño esfuerzo. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo puedo ir organizando estos recursos. Mientras que los permanentes van a estar conformados por los recursos inmovilizados, que por lo general estos recursos no están destinados a la venta, ¿sí? Ya que van a servir de apoyo a la función de producción, administración o comercialización o cualquier otra actividad que desarrolle el ente. Y también vamos a tener otros que son cedidos en alquiler para obtener una renta. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a adquirir inmuebles y después alquilarlos a otra empresa. Su única actividad es eso, es poner un inmueble a disposición de otra empresa cobrándole un alquiler. Y la empresa lo utiliza lo que necesite, si tiene que hacer mejoras, bueno, le hará después, eso influirá después en un nuevo valor de alquiler o no, se devuelve, eso después se ve. Pero lo único que hace la empresa es adquirir ese bien inmovilizado, pero lo pone en alquiler para que se pueda obtener una renta. Lo mismo pasa con equipos y maquinarias. Hay empresas que también ponen, por ejemplo, compra maquinarias. Esto es más común, por ejemplo, en empresas constructoras, ¿sí? Hay constructoras que a veces tienen maquinarias que las tienen paradas por un determinado tiempo, entonces salen a ofrecerlas como en alquiler para poder recuperar, por lo menos si lo tiene inmovilizado, al menos que me genere cierto retorno, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar, por ejemplo, estos equipos, estas maquinarias, los inmuebles, ¿sí? Los inmuebles es el bien, el recurso inmovilizado por excelencia, ¿sí? Participaciones accionarias, acá ya tenemos recurso inmovilizado que estamos hablando ya de otro tipo de bien. Derechos exclusivos para el uso de determinados procesos industriales, ¿sí? Esos derechos exclusivos son justamente de concesiones, eh, que se conoce como franquicias, ¿sí? Eh, todo eso, al yo tener, por ejemplo, acá Coca-Cola le da los derechos exclusivos de producir y vender bajo el nombre Coca-Cola a determinadas, a dos o tres empresas, ¿sí? Que son las únicas que pueden producir Coca-Cola en el país. La, pueden hacer uso de la marca, pueden hacer uso eh, del logo, de los colores, porque justamente están pagando el derecho a uso de esa marca, ¿sí? Y eso para esa entidad, para esa empresa, representa un recurso permanente. Porque sin eso, sin ese recurso, si ellos no tienen el derecho de usar la marca Coca-Cola, la empresa no puede existir, ¿sí? Los recursos humanos también. Los recursos humanos es un recurso permanente. Hoy creo que, por ahora, creo que no hay empresa que pueda funcionar sin los recursos humanos, ¿sí? Incluso Amazon, eh, ya que está tan en boga esto de cómo Amazon está avanzando cada vez más, por ejemplo, en rubros donde antes necesitaba de operarios o trabajadores, donde ahora ya no hay. Por ejemplo, en los supermercados. eh, por ejemplo, hay supermercados en donde no hay una persona que esté vendiendo. Uno entra a comprar, agarra los productos, paga con un QR, con un teléfono, con lo que sea, con un escaneo de algo, y se va. Pero no hay nadie, no hay un cajero, no hay un encargado, ¿sí? A lo sumo habrá una o dos personas que se encargan solamente de que las cosas funcionen y nada más.
Pero por lo menos hay uno. En un supermercado a veces hay 10 personas. En estos casos, por ejemplo, Amazon dice, bueno, yo tengo uno o dos. Obviamente están los recursos, esa gente que trabaja está quizás enfocada, no en la atención al cliente, pero sí está en el detrás de escena, haciendo que todo lo que es el circuito informático funcione. Por tanto, siempre va a estar presente. ¿Sí? Eh, hasta acá me van siguiendo. ¿Tienen alguna consulta? ¿Le parece Sí, que sí. sí? Genial. Si necesitan que repase algo, me frenan, me dicen, no entendí, vuelvo otra vez, no hay problema. ¿Sí? Gracias. De nada. Bien. Ahora sí, concepto de activo. ¿Sí? Con todo lo que vimos hasta ahora, ya decimos, bueno, ya podemos decir qué es el activo. ¿Sí? El activo en términos contables. Este activo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos eh, contablemente de la actividad de una empresa y nos referimos al activo, estamos hablando del conjunto de bienes y derechos que posee el ente a un determinado momento, que tengan un valor económico, ¿sí? Ya sea un valor de uso o un valor de cambio. ¿Sí? El activo, acuérdense, conjunto de bienes y derechos. Es una parte, recuerden que al principio hablamos de bienes, derechos y obligaciones. Bueno, el activo es bienes y derechos. Y ahí cortamos. Y son todos estos recursos que estuvimos recién mencionando. El dinero en efectivo, ¿sí? Siempre que hablamos de dinero en efectivo para un ente, estamos hablando siempre de moneda curso legal. ¿Sí? Actualmente, en Argentina, la moneda curso legal es el peso. Si el día de mañana, por ejemplo, viene, no sé, cae un extraterrestre del planeta Neptuno y me dice, no, ahora en Argentina la moneda va a ser, no sé, la piedra caliza. Bueno, estoy tirando cualquier cosa, estoy volaseando por volasear, ¿no? Como para dar un ejemplo absurdo. Entonces, si me dicen, bueno, la piedra caliza ahora es el dinero efectivo, bueno, eso es lo que va a ser dinero efectivo, es lo que esté en curso legal en el momento. ¿Sí? O pueden decir, bueno, pero tengo, por ejemplo, dólares, o tengo euros, o tengo yenes, o tengo cualquier otra moneda, libras. ¿Sí? Si bien eso es dinero efectivo, no es una moneda de curso legal en el país. ¿Sí? Tiene otro tratamiento distinto. Se trata como otro bien. Es dinero, pero no es el dinero en curso legal. Y por eso hacemos la aclaración. El dinero depositado en cuentas bancarias, otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar, si acá entran los cheques, valores al portador, eh, al- algunos pagarés, ¿sí? Entran dentro de esto, de este rubro. Luego, mercaderías, en el caso de que sea una empresa que se dedique a comercializar, bienes a ser transformados, al caso de empresas que estén en el rubro de la producción, colocaciones transitorias, que son los depósitos en plazo fijo, acciones, títulos, bonos, todo lo que sea eh, de negociación en el mercado financiero. Derechos a cobrar sumas de dinero, ¿sí? Esto es cuando eh, yo ofrezco, por ejemplo, mis productos y digo, bueno, no te lo voy a cobrar ahora, te lo voy a cobrar, por ejemplo, en 30 días. ¿Sí? Ahí yo no estoy adquiriendo, o sea, yo lo que estoy intercambiando es, por ejemplo, mi producto, pongamos las zapatillas, digo, ah, bueno, págamelo en 30 días. ¿Sí? Si bien no estoy recibiendo dinero en ese momento, estoy ganando un derecho a cobrar a futuro ese bien que yo te ofrecí. Y lo represento a través de un derecho a cobrar.
¿Por qué? Porque yo te entregué un bien. Como yo te entregué un bien, pero en realidad te estaba vendiendo ese bien, yo ahora tengo el derecho a cobrar después ese dinero al cabo de un tiempo, de un plazo, ¿sí? Después, derecho a recibir de terceros bienes o servicios. Parece similar, pero no es. Este es en el caso, por ejemplo, cuando yo eh, a mi proveedor, por ejemplo, le hago una seña, ¿sí? O le doy un adelanto, o le pago ya anticipadamente el producto que después me tiene que entregar, ¿sí? Yo ahí tengo que, ese proveedor me va a entregar después ese bien, por tanto yo tengo derecho a cobrar, eh, digamos, voy a cobrarlo, pero no en dinero, sino que lo voy a cobrar a través de un bien. Si lo represento a través de dinero. Después, participaciones permanentes en otras empresas, sociedades para cualquier otro tipo de finalidad, por ejemplo, obtener ganancias o otros beneficios, como por ejemplo establecer un grupo económico. Esto es lo que se conoce como participaciones entre empresas. Bueno, después los bienes tangibles e intangibles y cualquier otro tipo de activo que no estén dentro de estos ítems. ¿Sí? Hay varios más que no mencionamos, pero hay otros. Por ejemplo, algo que no tocamos nosotros dentro de lo que es la práctica que vamos a hacer, son los que son créditos impositivos. Los créditos impositivos son eh, parte del activo, pero nosotros en la práctica no lo vamos a trabajar. ¿Sí? Bien, hablamos ya del activo, ya definimos que eran los, los bienes y derechos. Ahora, cuando hablamos de pasivo, ¿sí? Estamos hablando de la otra parte que nos quedaba, las obligaciones. ¿Sí? Cuando hablamos de obligaciones, estamos hablando de compromisos asumidos frente a terceros o frente a los socios. ¿Sí? Son dos tipos de personas cuando estamos hablando de obligaciones. Y están representados por compromisos ciertos, eh, cuando el ente, a favor de otra persona, ¿sí? asume un compromiso de entregar sumas de dinero, por ejemplo, la compra este proveedor, ¿sí? El proveedor me vende, por ejemplo, la materia prima para poder trabajarla y no me la cobra en el momento, pero sí me la va a cobrar dentro de 30 días, ¿sí? Por lo tanto, yo asumo el compromiso de acá a 30 días pagarle eh, esa materia prima que me entregó. O entregar bienes ante posibles señas recibidas de nuestros clientes. Acá cuando, por ejemplo, un cliente viene para asegurarse, ya sea que yo le tenga que entregar el bien o fijar el precio ante un posible cambio de valores, dice, bueno, yo te pago la seña. Yo con esa seña, yo asumo un compromiso después de entregarle el producto final a ese cliente. Y también prestar servicios cuando no sea ni una empresa comercial ni de producción. Cuando hablamos de servicios, eh, está incluido también poder permitir el uso de bienes de nuestra propiedad o alquilados a terceros. ¿Sí? Acá es cuando, por ejemplo, nosotros cuando pagamos, por ejemplo, ¿no? Eh, servicio de internet, telefonía celular, la empresa, ¿sí? asume el compromiso de prestarme el servicio en las condiciones pactadas, cosa que no siempre ocurre. ¿Sí? Aquellos que tengan telecentro me van a entender perfectamente, porque pagamos mensualmente y así todo, cada tanto, no aparece un corte, se me cae la señal, no me entregan la velocidad que quiero, ¿sí? Así que aquellos que tengan telecentro seguramente están sabiendo los que les... Están sabiendo entender justamente ese concepto. Y después tenemos compromisos eventuales, ¿sí? Acá ya estamos hablando de compromisos que pueden eh, generarse o no. No sé si van a pasar, pero pueden llegar a pasar.
¿sí? Eh, porque está atado a la concreción o no, ¿sí? De hechos inciertos. Estamos hablando de cosas que no sabemos qué va a pasar. Los compromisos ciertos, sí. Estamos hablando de hechos que van a llegar a pasar. Yo le voy a tener que pagar al proveedor, ¿sí? Yo le tengo que entregar el bien al cliente que me dejó seña. O lo asumo, si no le entrego, le tengo que devolver la seña. O al proveedor le tengo que devolver, de cierta forma, la materia prima que me entregó. En cambio, cuando hablamos de eventual, no sé qué puede llegar a ocurrir. Puede que pase o no, ¿sí? Pero hay cierta probabilidad de que pueda ocurrir en el futuro, ¿sí? Esto después vamos a tener una clase eh, donde hablamos de estos compromisos eventuales. Por ejemplo, ¿qué pueden ser eh, compromisos ciertos cuando hablamos en el pasivo? Bueno, deuda por adquisición de bienes a los proveedores de los mismos, ¿sí? La materia prima que yo le compro al proveedor, le estoy debiendo el pago a ese proveedor. Préstamos recibidos de instituciones bancarias o financieras. Cuando yo tomo un préstamo ante un banco, yo asumo el compromiso cierto de que todos los meses tengo que pagar una cuota de capital y una cuota de interés, ¿sí? Remuneraciones y otros conceptos relacionados eh, a lo que son los recursos humanos, ¿sí? A los trabajadores. Eh, Entre eso están, bueno, lo que es el sueldo, el bendito aguinaldo, eh, y no solo los trabajadores, sino también eh, lo que es la seguridad social, ¿sí? Yo tengo que también pagar los aportes, las contribuciones, la jubilación, a la obra social, el sindicato, ¿sí? Todo eso son también compromisos ciertos. Impuestos adeudados, ¿sí? A las benditas FIP. Señas recibidas de clientes, ¿sí? El caso este de que el cliente viene y me seña porque, por ejemplo, le digo, yo por ahí para engancharlo al cliente le digo, no, mirá, ves, te puedo ofrecer esto, pero mirá que la semana que viene va a aumentar el precio un 10%. Si vos me dejás el 50% ahora, el precio te lo mantengo. Por ahí mentira que le voy a aumentar el precio. Y le digo, no, lo voy a aumentar un 25% la semana que viene. Uy, no, me va a aumentar. Ah, pero si me dejas el 50%, yo te mantengo el precio. Ahí lo enganché, le gané. Ya me cobré el 50% del producto. ¿Sí? Y chao, ahí desaparezco. Bueno, no. Si lo quiero volver a seguir haciendo, no, tengo que estar, no desaparecer. Pues si no, lo puedo hacer una Hay sola que, vez. hay que buscar nuevos clientes después. Bueno, bueno, eso pasa en algunos casos de estafas, pasa eso. ¿Sí? Eh, no sé si se acuerdan o habrán escuchado nombrar de esa fiesta que se iba a dar en una isla, que iba a ser una fiesta pero tremenda, que iban a ver no sé cuánto famoso, iba a ser como 10 días, creo que en las Bahamas, no me acuerdo dónde iban a ser. Y bueno, y esta gente justamente hacía eso. Decía, no, pagame por una parte, iba cazando gente, así que le vendía la idea, pero después no se concretó nada, los tipos se fugaron, se llevaron todo lo que habían aportado, que llegaron a juntar buena guita. Después no sé cómo terminó. Eh, Creo que los terminaron apresando, le hicieron juicio por estafa. Eh, Creo que hay una serie en Netflix que salió hace poco sobre ese caso. Eh, Bien, ¿qué otro compromiso cierto? Los dividendos en efectivos, ¿sí? Que aún no se pagaron a los accionistas o las utilidades a los socios de SRL. Ahí tengo una consulta, porque los dividendos no se eligen pagar, tipo vos podés elegir o pagarlos o reinvertirlos siendo empresa. Sí, sí, vos podés elegir. Vos, o sea, en una empresa, si sea una sociedad o una SRL, una sociedad anónima o SRL, los socios cuando se reúnen en una asamblea, es ahí cuando deciden, ¿qué hacemos?
¿nos llevamos la parte que nos corresponde o hacemos una reinversión? O hacemos las Entonces dos cosas. pasa a ser cierto después de la asamblea, ¿o Exacto, no? exacto, Está bien, está exactamente. bien. Una vez que los propios socios deciden, bueno, vamos a retirar nuestras ganancias, bueno, ahí pasa a ser un dividendo en efectivo a pagar. Es un compromiso cierto. Después la Que- empresa dirá, bueno, ¿cómo lo va pagando? Si lo paga todo al mes siguiente, si lo va pagando mes a mes, ¿sí? Pero asume ese compromiso de darle a cada socio su correspondiente ganancia. Está bien, está bien. Perfecto. Y bueno, después cualquier otro tipo de pasivos diversos, hay muchos más también, que no mencionamos acá, pero hay muchos más, ¿sí? Eh, y después tenemos los eventuales y contingentes, ¿sí? Por ejemplo, lo más común que podemos encontrar son posibilidad de perder un juicio y el compromiso eh, en caso de que se tenga que hacer cargo del pago de una indemnización, ¿sí? Ya sea por un accidente o en el caso, bueno, de lo que es juicio laboral, también, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, empresas que vendan bienes, por ejemplo, lo que son bienes electrónicos, ¿sí? Eh, tienen, tienen un apartado, una contingencia para la posible prestación de servicios por reparaciones sin cargo, lo que es la garantía, ¿sí? Eh, cuando, por ejemplo, yo compro un celular y a la semana me empieza a fallar y yo voy al fabricante, el fabricante me cubre sin costo la reparación que tenga que hacer por el defecto que haya surgido en la producción, ¿sí? Eh, entonces, eso es algo que puede ocurrir o no, porque a veces una tanda de producción puede salir bárbaro, ninguno falló, y por ejemplo, fabriqué 100 millones de celulares, los 100 millones no se rompió ninguno, anduvieron todos perfectos. O, por ejemplo, pasó hace unos años en Samsung, donde hubo un teléfono, sí, creo que era... El Note, no sé cuánto, que explotaba. Era, Exactamente, es ese era, mismo. era para Esa Irán producción ese fue teléfono. malísima. Esa producción fue malísima porque no hubo uno que haya salido bien de esa producción. Entonces, bueno, ahí tenían una contingencia diciendo, bueno, esto puede llegar a pasar. ¿Cómo lo vamos a reponer? Y bueno, le damos otro teléfono o se lo arreglamos y podemos arreglar, ¿sí? Y después uno bastante amargo que siempre es duro, en el caso, bueno, de despido, habla de despedir masivamente, no solamente masivamente, sino de cualquier tipo de despido. Hay empresas que dicen, bueno, llegado el caso, tengo que despedir a alguien, voy guardando una parte, voy generando una deuda para el momento de si tengo que pagar una indemnización por despido, bueno, ya reconozco cierta deuda de antemano, por las dudas, ¿sí? No quiere decir que por ahí tenga que justamente despedir a alguien, pero llegado el caso que... Que eso es tipo, presento quiebra y listo. ¿O no? Nada que ver. No, no, la quiebra es otra cosa distinta. Ah, está Acá bien. es cuando yo voy a continuar con la actividad, y voy a seguir con mi actividad, pero quizás, no sé, eh, por las dudas voy haciendo una previsión por si, supongamos, me baja el nivel de producción eh, o, por ejemplo, mi actividad está muy atada, por ejemplo, a una concesión de algún negocio, por ejemplo, con el Estado, ¿sí? Supongamos eh, la concesión o realización de una obra pública. Mientras esté la concesión, yo puedo trabajar, puedo generar mi actividad. Ahora, si esa concesión se cae, yo al personal lo tengo que despedir de alguna forma. Entonces, genero eh, un pasivo o tengo ese pasivo que, el caso, si no se llega a dar, nunca la baja la concesión, perfecto. Yo mantengo el personal, ¿sí? No hay problema. Ahora, si se da la baja de esa concesión, bueno, ahí se genera ese pasivo, ya pasa a ser un pasivo cierto, ¿sí? Un compromiso cierto. Pero hasta tanto no se dé,
esa condición va a ser algo eventual, va a ser algo que puede llegar a ocurrir. Por el momento no ocurre, pero puede llegar a pasar. Bien. También, dentro del pasivo, ¿sí? Vamos a representar o vamos a también poder ver los orígenes o las fuentes de financiación, ¿sí? Donde nos referimos justamente al origen de los fondos. ¿Dónde surgen los fondos que utiliza ese ente para adquirir los bienes? Y hay dos tipos de fuentes que tienen todo tipo de ente. Cualquier ente tiene siempre dos tipos. La fuente propia, que se origina por el aporte de los propietarios, resultados de operaciones y hechos económicos, pero más fuertemente el aporte de los propietarios, ¿sí? Ese es el inicial, es el que da el inicio del ente. Después los otros son cuando ya se desarrolla la actividad, ya está en marcha. Y después tenemos la ajena, que es cuando esa financiación es otorgada por terceros, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, el Y un, vendedor, un crédito. claro, un crédito, el proveedor, eh, la FIP, ¿sí? La FIP también es alguien que me financia, ¿sí? Me financia a través de, por ejemplo, un plan de pago o darme quizás una facilidad con cierto impuesto o darme la posibilidad de extender el plazo de pago de, por ejemplo, para las pymes el IVA, si están categorizadas como pymes, pueden pagar el IVA 90 días, ¿sí? Y eso es una financiación para la empresa. Es una fuente de financiación porque yo por 30 días puedo disponer del pago que yo tenía que hacer del IVA, que en realidad lo tenía que hacer el mes siguiente, ¿sí? Es decir, siempre que yo obtengo una financiación de cualquier persona que no sea los propietarios de la empresa, estamos hablando de financiamiento ajeno, que por lo general se dice financiamiento de terceros. Eh, y de esta forma yo voy a organizar, por ejemplo, dentro de mi pasivo esas obligaciones, puedo decir, bueno, esto es lo que le debo a los dueños y esto es lo que le debo a personas ajenas a la empresa, a terceros, ¿sí? De esta forma, yo puedo conocer, por ejemplo, eh, puedo hacer un análisis para conocer, bueno, cuál me conviene más, financiarme con ingresos propios, ¿sí? Es decir, lo que hablamos hace un ratito de, bueno, los socios deciden, en vez de llevarse la ganancia, dejarla para que genere mayor ganancia el año siguiente. Bueno, eso es una fuente de financiamiento propia, porque la misma ganancia que generó el ente se deja para que siga generando mucha más ganancia, ¿sí? Para que dé mayor rentabilidad. O, caso contrario, dicen, no, mejor para, por ejemplo, pongamos, quiero extender la fábrica, eh, quiero producir el doble de lo que estoy produciendo ahora. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Porque eso necesita mayor financiamiento que quizás puedo obtener por la ganancia que genero. Bueno, ahí sí acudo a un banco donde solicito ya sea un crédito productivo o puedo en algunos casos acudir a fuentes estatales de financiamiento, a programas estatales, conseguir subsidios, ¿sí? De acuerdo a la actividad que estoy realizando, si quizás puedo calificar para un subsidio, puedo hacerlo, ¿sí? Eh, de esa forma yo, bueno, puedo saber cómo financiar la actividad que estoy realizando. Que siempre todo ente va a tener una financiación, ¿sí? Cuando esté en actividad, cuando esté activamente, siempre va a poseer, aunque sea mínimo, va a tener siempre una fuente de financiación. No, no va a haber empresa que desarrolle su actividad
solamente con financiamiento de los propietarios. ¿Sí? Es muy difícil poder hacerlo porque sí o sí necesito siempre financiarme con otra persona. Después, el grado de porcentaje de financiamiento de uno o del otro, bueno, eso sí va a variar y por lo general la ajena siempre es bastante más grande que la propia. ¿Sí? Siempre se da esa proporción. Y también podemos clasificar según el plazo de cancelación, que tiene cierta concordancia lo que estamos hablando, la clasificación del activo con la permanencia de los bienes o recursos. ¿Sí? Tiene cierta correlación, porque podemos clasificar como plazos temporarios, y que son compromisos contraídos y cancelados en el corto plazo, y lo que es, por ejemplo, deuda con proveedores, cortísimo plazo, deuda con la FIP, muy corto plazo. Eh, Deuda con, por ejemplo, cualquier otro eh, agente al cual yo le debo, por ejemplo, no sé, eh, un acreedor vario, que le compro algo que no tenga que ver con la producción, por ejemplo, o con la comercialización, ¿sí? Es un acreedor, eh, también se lo voy a pagar en el corto plazo, ¿sí? Es decir, todo lo que, por lo general, se toma como corto plazo, todo lo que pueda ser cancelado dentro del propio ejercicio económico. ¿Sí? Dentro de lo que dure el ejercicio económico de la organización, si yo lo puedo eh, pagar dentro de ese plazo, lo considero corto plazo. ¿Sí? Por lo general, no mayor a un año. Y después tenemos la financiación permanente. Por ejemplo, el aporte efectuado por los propietarios del ente es una fuente permanente, o sea, un plazo permanente, porque es justamente lo que origina la vida, ¿sí? de esa organización, de esa empresa. Es el capital con el cual inicia la actividad. Ese capital va a ser siempre una deuda con los propietarios, que yo se la voy a ir pagando con eh, utilidades, dividendos, ganancias. ¿Sí? Y también pueden considerarse ciertos préstamos a largo plazo. ¿Sí? Hay determinados préstamos en los cuales, por el plazo que yo tengo que devolverlo, los puedo considerar como una financiación permanente. Se podría poner ahí, por ejemplo, un bono a 10 años, por así decirlo, Eh, o Más que bono, sería, para el caso de una las empresas, son obligación negociable, digamos. exactamente eso. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, YPF tiene una fuente de financiamiento permanente, son las obligaciones negociables. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Constantemente está emitiendo esas obligaciones, adquiriendo fondos frescos y siempre está devolviendo eso a través de intereses y bueno, Es o más, sea, creo que hace un mes o 2 meses reestructuró, me parece. Hubo buena sí, aceptación. sí, sí, hace poco tenía una deuda bastante importante que, digamos, si no la renegociaba, tenía que hacer frente a pagos muy grandes de capital e intereses, entonces decía, bueno, vamos a renegociarlo. Sí, Renegociarlo no significa sé, me darle un nuevo parece que plazo de pago. eran 3.000 millones de dólares, una cosa así, una locura. Sí, Una era locura. bastante plata. Entonces decía, bueno, mira, yo, si querés yo te pago, vas a tener que esperar un poco más. ¿Sí? Entonces dice, bueno, si querés, yo te lo puedo pagar, pero en más plazo. Te puedo compensar quizás con intereses o te puedo compensar con darte un poco más de- de capital. O sea, esa misma deuda que tenía quizás representa quizás a futuro mayor capital del que representaba originalmente. Y le pagan más intereses. Pero necesito extender el plazo de pago porque si no, no le voy a poder cubrir a todos.
Entonces, esa fuente de financiamiento, por ejemplo, es permanente, porque constantemente va a estar cambiando esas obligaciones por unas nuevas, y así constantemente. ¿Sí? Eh, entonces, de cierta forma también tiene esa relación con lo que veíamos en el activo, diciendo, bueno, el activo yo lo clasificaba, por ejemplo, con grado de permanencia o plazo de liquidez. Lo más líquido a lo menos líquido, o lo que está permanentemente en la organización. Similar pasa con el pasivo. Lo que voy a pagar ya al toque mañana, pasado, o dentro de una semana, o dentro de un mes, a lo que voy a tener siempre ahí constantemente como deuda hasta que termine mi actividad comercial, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, tiene esa relación parecida, ¿sí? La forma en que utilizo yo el dinero. Bien, ¿hasta acá se entendió entonces todo lo que venimos hablando? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Los veo atentos. Por lo menos los que veo, porque en la pantalla a mí me muestra, con el tema de la presentación, me achica los que me pueden mostrar. Por más que amplíe los mosaicos, mucho más no me puede mostrar. Pero bueno, por lo menos lo que estoy viendo Nada, aparte es... somos una banda. Sí, son bastantes. Hay que tener una pantalla de 50 pulgadas para ver todas las camaritas. Sí. O vieron cómo están vieron las películas esas que están los hackers con 5 pantallas cada uno. Que no sé qué ven cada una de esas pantallas, tienen 5 y no sé, Yo acá tengo como Doom, 4 así. también. Mira que justo tenemos un hacker en teoría contable. No, no, para nada. Pasa que hago trading y nada, lo uso las pantallas para diferentes temporalidades o instrumentos. Ah, mira. Pa- no sé si le comentaste a Marcelo que eh, Le comentó, sí. ¿le comentó? Uy, se quedó loco entonces. No, ¿cómo es? Le dije algo que yo opinaba de la contabilidad nada más, pero no le dije que hacía puntualmente esto. ¿Qué hace él también? ¿No lo habías No, dicho? No, que hacía trading, no. Le hablé tipo de la administración financiera y nada más, como Ah, haciéndole un flashé. comentario. sí. No, porque a él le interesa mucho lo que es por lo menos lo que es a nivel personal, lo que es finanzas, le interesa bastante. Hace como algunas cositas, obviamente a baja escala, pero le interesa bastante. Ah, no, está bueno. Yo soy, como por así decirlo, profesor de análisis técnico, de lectura de gráfico, más que nada. Mira. Pero no, está bueno. Después le voy a comentar. Le voy a hinchar la bola. Sí, sí, seguro te va a estar preguntando constantemente muchas cosas. Bien. Bueno, ahora ya hablamos de activo, ya hablamos de pasivo, ahora nos queda hablar del patrimonio neto, ¿sí? Que ya en su nombre ya una idea me está tirando, ya me está diciendo neto, neto activo, pasivo, neto, algo me está tirando, ¿sí? Porque nosotros hablamos de patrimonio haciendo referencia al conjunto de bienes económicos, y bueno, hablamos de bienes económicos, hablamos de todo lo que son recursos y derechos, ¿sí? Eh, y además de las deudas u obligaciones, ¿sí? Que tiene una persona o un ente. Es decir, hablamos de todo en general. Cuando hablamos de patrimonio neto, ¿sí? Hablamos de la diferencia que se genera entre los bienes y derechos contra las obligaciones, ¿sí? Es decir, hablamos de la diferencia entre el activo y el pasivo, que es lo que representa ese patrimonio neto, ¿sí? Justamente hablamos de neto porque es lo que a mí me va a quedar de patrimonio una vez cancelando todas las obligaciones, todo el pasivo que yo
posea. ¿Sí? Es lo que me va a quedar neto de todo lo que poseo. Para ser, digamos, castellano básico, cuando nosotros cobramos el sueldo y pagamos todas las cuentas, es lo que nos queda en el bolsillo. Ese es nuestro patrimonio neto. Hay meses que nos queda 100 pesos, hay meses que nos queda 1000, o a veces pasa la famosa frase que me sobra mes al final del sueldo. ¿Sí? Eh, eso también puede ocurrir. Eh, entonces, esa diferencia entre activo y pasivo representa ese patrimonio neto. Y acá podemos ver que justamente el patrimonio neto es la porción del activo, ¿sí? Es decir, de todo ese activo que tiene la entidad. El patrimonio neto es la porción que le corresponde a los dueños o titulares de la empresa. ¿Sí? Justamente es tomar el activo, cancelar todo el pasivo, y lo que queda es lo que le va a corresponder a los, eh, a los dueños o titulares. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, cuando se ve muy claro cuando trabajamos una disolución de una empresa. Una disolución significa que la empresa deja de existir. ¿Sí? No por quiebra. Si quiebra deja de existir, pero por solicitud de otra persona. Cuando los socios se reúnen, deciden, no va más, no vamos a seguir más con la actividad, vamos a sacar cuentas, pagar lo que debemos, y lo que queda, cada uno se lleva su parte. ¿Sí? Bueno, ahí es donde se vería justamente eh, esa situación. Bien. ¿Y cómo Eh, puedo incrementar? Sí, Francis, no, mm, perdón, voy a agregar una cosita sí, con respecto a lo anterior, si puede ser, que ahí se ve reflejado lo que explicó antes Francis del tema de la financiación propia y la financiación ajena. El patrimonio neto, bueno, ahí dice que es la porción de activo que corresponde a los socios, a los dueños y titulares de la empresa. También se puede decir que en el patrimonio neto está la financiación propia, que son, bueno, como lo vieron, el aporte de los socios, los resultados que se van obteniendo y así. Y el pasivo es la financiación ajena que uno tiene. Del activo se financia del pasivo, financiación ajena, y del patrimonio neto, financiación propia. ahí está. Sí, 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 me estaba olvidando eso. Igual seguramente lo van a ver más claro con el grafiquito que tengo ahí. Ah, sí, es clave ese gráfico. Sí, ahí es donde cae toda la ficha juntas, Sí, es sí, sí. como en la maquinita esa cuando iba al Sacoa, que estaba en la cascada, que caían La las fichas. cascadita. Bueno, así van a caer todas las ideas, seguramente. Si caen como la Eh, máquina no va a caer ninguna, profe. no, pero bueno, después de poner, obviamente, cada uno tiene, la ficha que tiene que poner cada uno es la lectura del material, la práctica, ¿sí? Esas son las fichas que uno va poniendo. Hay que Pero poner llega un varias momento que fichas. va, claro, ahí es cuando va a caer todo. Es una analogía, ¿eh? La voy a tomar para futuras referencias. Eh, bueno, entonces, como bien decía, ahí Santi, justamente el patrimonio neto es donde vemos la porción que aportan los propietarios para, digamos, una parte para financiar ese activo. Que después, obviamente, es lo que después ellos le va a corresponder percibir, ya sea como ganancia o utilidades en proporción. ¿Sí? Pero cómo, de qué manera se va a poder hacer crecer ese patrimonio o disminuir. ¿Sí? Porque de la actividad que va a realizar la empresa, obviamente, va a tener un resultado, que puede ser un resultado positivo, es decir, va a tener una ganancia, o puede ser un resultado negativo, puede llegar a tener una pérdida, ¿sí? Dependiendo de cómo se dé esa situación. Entonces, cuando hablamos de resultado positivo, estamos hablando de un incremento del valor del patrimonio. Mi patrimonio crece en general, ¿sí? El patrimonio total. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Todo crece, no solamente el patrimonio neto. ¿Cómo se refleja? Con los beneficios, ¿sí? Beneficio, por ejemplo, como
descuentos, bonificaciones, intereses que voy ganando, ¿sí? O ingresos por ejemplo, las ventas, ¿sí? El principal ingreso de toda organización o de toda empresa. Son lo que me va a estar generando ese incremento del valor en el patrimonio, ¿sí? O me puedo aumentar el activo, ¿por qué? Por ejemplo, vendí una mercadería que yo había pagado 100 pesos, la vendí a 150. ¿Sí? Me incrementó el patrimonio en 50 pesos. ¿Por qué? Por el solo hecho de ofrecer algo que yo tenía a un valor mayor al que yo había pagado. ¿Sí? Y ahí tengo ese ingreso, ese beneficio. Y después tenemos, bueno, el resultado negativo, que es otra situación que también se puede dar. En este caso es una disminución del valor del patrimonio. ¿Sí? Es cuando ya el patrimonio empieza a valer menos. Que pueden ser las pérdidas, por ejemplo, tuve que, de ese bien que vendí, al final le tuve que pagar 100 pesos a un técnico, porque cuando lo fue a usar la persona, vino fallado, no le funcionaba, y bueno, como estaba en garantía, yo tuve que cubrir. ¿Sí? Entonces, en vez de ganar 50 pesos, en este caso perdí esos 50, y además perdí 50 más adicionales porque tuve que hacerme cargo de ese costo o de ese gasto. ¿Sí? Y un ejemplo, una mantención de una cuenta, ¿es un resultado negativo también o es un pasivo? No, no Una sé. cuenta bancaria, por ejemplo, Claro, por ejemplo, una cuenta bancaria. sí, sí, en ese caso sí es considerado como Un un gasto, resultado negativo. un resultado negativo, sí. Ah, está bien. Sí, porque está, si bien uno se puede llegar a analizar como diciendo, bueno, pero si yo no pago el mantenimiento de cuenta, yo la cuenta no la puedo tener abierta. Y puede ser posible porque quizás aparezca después un banco que me ofrezca costo cero. Por ejemplo, hay muchas promociones para empresas que abren por primera vez una cuenta en un banco. Y dicen, bueno, por un año te bonifico todos los costos y comisiones y lo que sea de la cuenta, lo tenés todo sin cargo. ¿Sí? Y ahí, bueno, puedo tener la cuenta sin ningún gasto. Entonces, Ah, claro. pero sí se puede llegar a analizar dependiendo también qué tipo de actividad realice. Eso también va en base a la actividad que realice. Si yo tengo que tener la cuenta bancaria para, por ejemplo, en tu caso, para hacer trading o para hacer operaciones financieras, bueno, ahí quizás lo puedo considerar como un recupero de inversión. Eh, pero es cuestión de analizar justamente la posición que está. Para una empresa común, por ejemplo, que haga producción, ahí sí es un gasto porque lo, lo- lo tiene que cubrir sí o sí. Está bien, Eh, perfecto, perfecto. sí. Eh, entonces, cuando yo tengo un incremento del patrimonio, voy a hablar de un resultado positivo, y cuando tengo una disminución de ese patrimonio, voy a tener un resultado negativo. ¿Sí? Que todo esto se da con las operaciones que realiza la empresa u organización, ya sea de compra, de venta, de pago de servicios, pago de personal, eh, eh, de la empresa, así de operario, lo que sea. Todo eso genera movimientos en el patrimonio, ¿sí? Lo que son las famosas variaciones patrimoniales. ¿Sí? Este es el gráfico que yo decía, que acá está en versión HD, ¿o no, Santi? Está como, no Sí, es sí, sí, mucho mejor que en el pizarrón cuando lo haces en el momento ahí. esta es la versión HD porque estaba una versión, la imagen esa que no sé de qué Ah, año no debe me ser. acuerdo del anterior. Sí. Ah, sí, no era muy buena, pero no me acuerdo bien cómo era. Que no la cambiaba nunca. Dije, no, esto no puede seguir así, vamos a tener que cambiar. Bien, No bien. puede, no puede ser clases virtuales 2021 seguir con esa imagen borrosa de años. Así que bueno.
Eh, Así es como, por ejemplo, gráficamente yo puedo representar esa ecuación contable. Si se acuerdan cuando iniciamos, si lo primero que dijimos, bueno, ese patrimonio del ente está representado por la ecuación contable básica. Bueno, la ecuación contable es esto, ¿sí? Tenemos, por un lado, el activo, que es ese cuadrado grande, donde están los bienes y derechos a favor de la empresa. Luego tenemos el pasivo, que es el cuadradito celeste chiquito, que son deudas y obligaciones con terceros, que la declaración que hacía Santi hace un ratito tenía que ver con eso. Si el pasivo son deudas y obligaciones con terceros. Y después tenemos el verde, que son las deudas con los propietarios. ¿Sí? Es decir, con los socios que pusieron su capital inicial para poder desarrollar la actividad. Y dentro del patrimonio neto vamos a tener no solamente el capital, sino que vamos a encontrar las reservas y los resultados, incluyendo la utilidad propia del ejercicio. ¿Sí? Una vez que termina el ejercicio contable, eh, desarrollamos el estado de resultado y esa utilidad o también pérdida que se haya generado en el ejercicio va a estar dentro del patrimonio. ¿Sí? Todo eso es lo que sería considerado como deuda con los propietarios. ¿Sí? Porque es lo que se generó gracias a esa inversión inicial, ese capital inicial que ellos ingresaron. Entonces, acá ya puedo empezar a ver eh, esos movimientos de forma analítica. ¿Sí? O puedo decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Sí? Gráficamente lo tengo, visualmente lo tengo ahí. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Que se componen de la misma forma. O, haciendo un juego con los términos, puedo decir que el patrimonio neto es igual al activo, al activo menos el pasivo. Sí, lo que habíamos mencionado cuando empezamos a hablar de patrimonio neto. Y acá es donde lo vemos bien gráfico. ¿Sí? El patrimonio neto es la porción del activo disponible para los propietarios una vez cancelado el pasivo. ¿Sí? Es lo que la porción del activo que le corresponde a los dueños de la empresa o a los titulares. ¿Sí? Y esto es fundamental para después comenzar a trabajar con los ejercicios. ¿Sí? Es fundamental conocer esta ecuación para poder después trabajar con las planillas, ya que se utiliza mucho esta fórmula, ¿sí? Con el agregado de los resultados. ¿Sí? Acá ya en el patrimonio neto yo ya voy a incluir el neto de los resultados positivos y los negativos. Es decir, la diferencia que me sale de esos movimientos va a estar ya metido dentro del patrimonio neto. Y acá estamos viendo también, podemos mencionar, una ecuación estática. Porque acá no estamos, si bien hacemos una mención dentro del patrimonio neto, acá no estamos viendo los resultados positivos y los resultados negativos. ¿Sí? No estamos viendo ni los ingresos ni los gastos. Entonces estamos hablando de una ecuación también estática en este momento. Después vamos a ver, por ejemplo, lo que es la ecuación contable dinámica, que es cuando incluimos ya los movimientos de resultado positivo y de resultado negativo. ¿Sí? Que jugando un poco con esos términos, podemos entender que los recursos y obligaciones, que cuando hablamos de recursos son bienes y derechos. Bienes, derechos y obligaciones representan todo el patrimonio, ¿sí? Que sería todo el cuadrado ese grande. Todo eso sería todo el patrimonio de un ente. Después, si ese eh, patrimonio lo queremos llevar a patrimonio neto, vamos a tomar al activo y le vamos a sacar el pasivo. ¿Sí? Tomamos ese activo, le restamos el pasivo y nos va a dar el patrimonio neto.
Y a la inversa, si quiero poner, por ejemplo, saber la equivalencia con el activo, bueno, digo, el pasivo más el patrimonio neto. En esa tercera fórmula, ahí estoy viendo que el activo, ¿sí? Es decir, todos los bienes y derechos que tiene la empresa está sustentado por la porción del pasivo, las obligaciones con terceros y el patrimonio neto, la plata que invirtieron los accionistas, dueños, titulares, socios en la organización. ¿Sí? Para poder entender cómo funciona esta ecuación. Y ahora vamos a agregarle o desglosar ese patrimonio neto en capital más reservas, ¿sí? Más resultados negativos, menos resultados, más resultados positivos, menos resultados negativos. ¿Sí? Entonces, acá sí ya estamos metiéndole cierto dinamismo a la ecuación. Porque acá ya estamos metiendo los resultados, estamos metiendo los movimientos, la actividad de la empresa, ya estamos metiéndola dentro de la ecuación. ¿Sí? Es decir, tomando la segunda ecuación, activo menos pasivo es igual al patrimonio neto. Yo acá digo, activo menos pasivo va a ser igual al capital más reservas, y todo que sea reserva legal, facultativa, estatutarias y todos los tipos de reservas que se pueden establecer. Le agregamos los resultados positivos, es decir, los ingresos, y le restamos los gastos, los resultados negativos. ¿Sí? De esta forma, acá yo digo, bueno, con esta fórmula yo voy a poder entonces trabajar después, por ejemplo, en una planilla. La planilla que ustedes van a hacer las actividades. Porque juega mucho con esta ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero llevar todo esto, igualarlo a cero, ¿cómo lo tengo que hacer? Tomar al activo, le voy a restar el pasivo y le voy a restar el patrimonio neto. El resultado va a ser cero. ¿Sí? ¿Qué voy a lograr con esto? Justamente lo que después, a ver cómo estamos. Sí, creo que me va a dar por lo menos unos minutitos para mostrarle cómo van a ser los ejercicios. ¿Sí? Puedan entender el uso de la planilla. Porque tiene que ver mucho con esta ecuación. O esta igualdad contable básica. ¿Sí? Para eso también tenemos que entender las variaciones patrimoniales, ¿sí? Para poder conocer cómo voy a tomar esos movimientos que voy a hacer eh, dentro del patrimonio de una organización, dentro de lo que son los ejercicios que vamos a trabajar, ¿sí? En este cuatrimestre, tengo que entender justamente cómo son esas variaciones. Que son hechos u operaciones que van a modificar el patrimonio de la empresa, eh, ya sea en uno de los elementos que lo componen, ¿sí? En uno de los rubros, ¿sí? Ya hablando de rubros, en el activo o en el pasivo, o en el patrimonio neto, ya sea a través del capital o los resultados. ¿Sí? Siempre que tenga una modificación en cualquiera de estos rubros, ¿sí? Activo, pasivo, patrimonio neto, de la forma que sea, voy a tener una variación patrimonial. Pero voy a tener dos tipos de variaciones. ¿Sí? Voy a tener permutativas o cualitativas y voy a tener variaciones modificativas o cuantitativas. ¿Sí? Cualquiera de los movimientos que yo realice dentro del patrimonio va a generar una variación. Y esa variación a su vez puede ser
o una permutativa o una modificativa. ¿Cómo sé cuál es cuál? Bien. Las permutativas o cualitativas son las que producen cambios en los elementos, ¿sí? Que componen al patrimonio, es decir, cambia la composición del activo o cambia la composición del pasivo, pero no van a modificar el patrimonio neto. Por ejemplo, compro mercadería para la reventa, ¿sí? Ahí yo estoy haciendo una variación dentro del activo. ¿Por qué? Porque estoy, por ejemplo, si compro en efectivo, estoy disminuyendo el dinero en efectivo que tengo y estoy incrementando los bienes de cambio, que por ejemplo antes los tenía en 0, los tengo en 100. Y antes en caja yo tenía 100 y ahora tengo 0. Disminuiste un activo y sumaste otro activo. Diferente, pero Exacto. bueno. Por el mismo valor, ¿sí? Es decir, siempre se tiene que dar el mismo valor. Cambió la composición del activo. O el mismo ejemplo, pero en vez, en este caso, de pagarlo en el momento en efectivo, le digo al proveedor, te pago dentro de 30 días. ¿Sí? Incrementé el activo, ¿sí? El activo se modificó. Ahora, antes tenía 100, ahora tengo 200. Pero en el pasivo, que antes tenía 0, por ejemplo, ahora tengo 100. El valor del patrimonio neto es el mismo. Porque antes era 100 menos 0 era igual a 100. Es decir, activo menos pasivo era igual a 100. Ahora, con activo 200 y pasivo 100, patrimonio neto es el mismo. Sigue siendo 100. ¿Sí? Siempre que cambie la composición del activo y el pasivo, pero el patrimonio neto se mantiene estable, es una variación permutativa o cualitativa. Después, las modificativas o cuantitativas son las que van a modificar el patrimonio neto, aumentándolo o disminuyéndolo. ¿Sí? Claramente es en contraposición a lo que estamos viendo recién. ¿Cuáles son esas variaciones que me pueden generar, por ejemplo, una modificación en el patrimonio neto? Y todo lo que tenga resultado, todo lo que genere un resultado negativo o positivo. ¿Un nuevo Bien, Los aporte, dividendos, ¿O no? un nuevo aporte de algún socio? bien, ¿sí? ¿Alguien más? los dividendos de las empresas, Bien, también, Las ¿sí? ventas, Las ventas de ventas mercadería. ¿sí? Es un ingreso, ¿sí? Es un resultado positivo. ¿Alguna otra más? Muy bien, ¿eh? ¿Alguna Cuando duda? pagás la caja de ahorro en el banco, que habías dicho que era un resultado negativo. La comisión, exacto. Ahí está. La comisión que me cobra el banco por la cuenta, ¿sí? Cuando Sí, pagamos un alquiler, un puede ser. alquiler también, sí, sí. Sí, todo lo puede que ser estuvimos el viendo, pago de honorarios o algo así también. pago honorarios también, perfecto. Sí, la verdad que sí, todo lo que dijeron son todas variaciones que generan modificación del patrimonio neto, ¿sí? Ahí me hablaron de, por ejemplo, eh, las ventas, ¿sí? Cuando yo genero ventas, tengo ingresos, esos ingresos me generan un resultado positivo, eh, pago de dividendos, si esos dividendos salen del patrimonio neto, se me disminuye, porque era ganancia que yo tenía eh, disponible, pero se fue para el bolsillo de los socios, ¿sí? Es una disminución, pago de gastos, ¿sí? Ahí me dijeron alquiler, me hablaron de mantenimiento de cuenta, eh, también, bueno, todo lo que tenga que ver con movimientos de resultado positivo, resultado negativo, ¿sí? Todo lo que me fueron diciendo son todas variaciones que me generan cambios en el patrimonio neto. Es decir, son variaciones modificativas, ¿sí? Porque o me lo van a aumentar, el caso de una venta, el caso de, por ejemplo, eh,
el aporte de los socios, ¿sí? Ahí también me habían hablado del aporte de socios, cuando aportan dinero para incrementar el capital, por ejemplo. También no muy comunes, por ejemplo, cuando recibo un descuento o alguna bonificación en alguna compra, también es un incremento el patrimonio porque me está generando un ingreso. Y disminuyéndolo justamente cuando sale, por ejemplo, las ganancias, ¿sí? Cuando le pago los dividendos o las utilidades de los socios. El pago de honorarios también dijeron muy bien ahí, hablando de pago de honorarios, cuando estoy pagando honorarios a los síndicos o a los directores. ¿Sí? Cuando hago ese pago de honorarios, también salen del patrimonio neto. Pago de gastos, ¿sí? Todo eso me genera esas variaciones modificativas. Porque o me aumentan o me disminuyen lo que sería el componente del patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, como para verlo más simple, ¿sí? Si se quieren, para entenderlo un poco mejor, siempre que tenga un resultado positivo o negativo, voy a tener una variación modificativa. Y siempre que tenga un movimiento, ya sea de cambio de un activo por otro, o de un pasivo por otro, o de un activo por un pasivo, voy a tener una variación permutativa. ¿Sí? Pero ya entendiéndole cuándo se da la variación modificativa, ya voy a poder entender la otra. ¿Sí? Profe, Sí. ¿podría dar un ejemplo de variaciones permutativas porque no me quedó muy claro? Una permutativa, por ejemplo, el pago de la deuda con proveedores, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que di el ejemplo ese que yo compraba la mercadería a 100? Le decía al proveedor, bueno, te lo pago en 30 días. Cuando yo le voy a pagar a ese proveedor esa mercadería que yo quedé debiéndole, yo estoy bajando el activo, ¿sí? Porque estoy sacando, por ejemplo, plata en efectivo de la caja, y le estoy pagando al proveedor. Me está bajando el activo, pero también me baja el pasivo en la misma proporción. ¿Sí? En eso, por ejemplo, en 100 pesos. ¿Sí? Tenía un activo, por ejemplo, 200 y un pasivo de 150. Me baja el activo a 100 y el pasivo también me baja, pero a 50. ¿Sí? El patrimonio neto me va a quedar igual, me va a quedar en 50. Pero cambian la composición tanto del activo como del pasivo en ese caso. Eh, ¿Se entendió ahí? Creo que era Camila, ¿no? Sí, Camila. Sí, profe, gracias. Buenísimo. Igual, Santi, creo que de estos ejercicios tienen, ¿no? Como para practicar. Básicamente, no es que tenemos ejercicios puntuales, pero en todos los ejercicios que vamos haciendo de toda la guía les pedimos que identifiquen qué operaciones son variaciones permutativas y qué operaciones son variaciones modificativas. Sí, Bien. ya les advierto que yo me olvido cuando doy la clase, así que si me olvido dando la clase de pedirles que me digan si es permutativa o modificativa, díganmelo. Ahí tienen algo para recordarle a Santi. Eh, sí, porque ya, ahora quizás, así con definición, ejemplos al aire, quizás, bueno, algo pueden llegar a entender. Pero con la práctica, ahí lo van a ver, pero bien clarito. Eh, bueno, acá, por ejemplo, tenemos un cuadro, ¿sí? Una guía, como para entender, por ejemplo, esas variaciones. ¿Sí? Es lo que es la clasificación de las variaciones patrimoniales. Todo lo que estuvimos hablando recién está hecho en este pequeño arbolito. Tenemos las permutativas y cualitativas, son todas las que no modifican el patrimonio neto. ¿Sí? Y después tenemos modificativas o cuantitativas que se dividen en dos. Operaciones con terceros o operaciones de los propietarios. Y en los dos casos
Bueno, tenemos, por ejemplo, con terceros, que me generan resultados positivos, por ejemplo, una venta, me aumenta el patrimonio, un resultado negativo, el pago de algún gasto, y me disminuye el patrimonio. Después tenemos las operaciones de los propietarios, es decir, de los dueños de la empresa. Por ejemplo, cuando hacen aportes iniciales o posteriores de capital, me aumentan el patrimonio neto, ¿sí? Porque están poniendo plata, ¿sí? O cuando hacen retiro de resultados, lo que son las ganancias, dividendos, utilidades, ¿sí? Me disminuyen el patrimonio neto. Ahí creo que, a ver, había una pregunta de alguien. Ahí Camila Ruiz, o sí, supongo que será Camila Ruiz, me pregunta, ¿el inicio de la actividad del ente no sería una variación originaria también? Exactamente, el inicio de la operación ya tengo una variación del patrimonio neto porque están haciendo el patrimonio neto, ¿sí? En tanto, es una modificativa, como dice Santi, originaria, ¿sí? Porque es el que da origen a la actividad. Se modifica eh, ese patrimonio, pasa de no existir a existir, básicamente, ¿sí? Bien. Y con esto, acá tienen una guía de cómo lo van a ver, ¿sí? Creo que después Marcelo le va a hacer llegar, eh, no sé si la presentación, pero por lo menos un resumen de lo que se estuvieron viendo en la clase, se lo va a hacer llegar, así que esto lo van a tener, si no, aprovechen, saquen captura de pantalla ya. Porque esto es la guía básica, ¿sí? Para poder tenerlo presente a la hora de estudiar y de ejercitar también. Bien. Bueno, acá tenemos lo mismo que estábamos hablando recién, pero con otros ejemplos. Por ejemplo, variaciones permutativas, transacciones con terceros, compras, pagos, cobros, etcétera, ¿sí? Variaciones del patrimonio neto puramente cualitativas. Ejemplo, capitalización de resultados, desafectación de reservas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, en el caso de decidir, por ejemplo, el resultado, ¿sí? Del ejercicio, en vez de que los socios digan, mira, se generó este resultado, y no, mejor vamos a dejarlo, no lo vamos a llevar nada. Así que quede todo en la empresa, ¿sí? Lo dejamos dentro del capital, hacemos una capitalización del resultado, es decir, lo incorporo al capital. Deja de ser resultado y pasa a ser capital. Se está produciendo variación, ¿sí? Una variación permutativa dentro del mismo patrimonio, pero no modifica el valor. Supongamos, tenía 12.000 pesos de capital y un resultado positivo de 5.000 pesos. Digo, bueno, esos 5.000 pesos, en vez de llevármelo, yo siendo socio, en vez de llevármelo, lo dejo. Pero lo dejo en el capital. Entonces ahora pasa a ser todo capital 17.000 pesos, ¿sí? Lo mismo pasa con la desafectación de reservas. Esto es cuando yo tengo una reserva, por ejemplo, una reserva facultativa. Digo, bueno, la reserva facultativa no la vamos a hacer más. Bueno, pasa a quedar a disponibilidad de los socios como un resultado no asignado. Cambia el- cómo estaba compuesto el patrimonio neto, pero no varía el valor, ¿sí? Eso también hay variaciones permutativas dentro del mismo patrimonio neto. Un ejemplo que, por ejemplo, no habíamos mencionado. Después tenemos modificativas, transacciones con los propietarios, ¿sí? Que pueden ser aporte de los socios, retiro de los socios también, y transacciones con terceros. Por ejemplo, en el caso de resultados, ¿sí? Lo que es venta, pago de sueldos, pago de alquileres, pago de impuestos.
no transaccionales. Por ejemplo, hechos internos, ¿sí? Algo que no se va a ver en la práctica, pero sí eh, hay que conocerlo, es la depreciación de los bienes, la amortización, ¿sí? La amortización es una pérdida de valor. Es algo, no es algo operacional, pero sí es algo que yo reconozco porque, obviamente, el auto que yo compré hace un año no va a estar en las mismas condiciones a hoy, ¿sí? Ya va a estar más desgastado, el motor ya va a tener menos vida útil, eh, me va a rendir un poco menos, entonces pierde un poco de valor, se deprecia. Y eso lo reconozco como una pérdida. En el caso, por ejemplo, de empresas del agro, ¿sí? Empresas agropecuarias, eh, tienen, por ejemplo, en el caso de resultados que aumentan el valor del patrimonio, se da con el crecimiento vegetativo de activos biológicos. Es decir, por ejemplo, tengo una plantación de trigo, ¿sí? A medida que ese trigo va creciendo, el, el valor de ese activo va aumentando también, por solo hecho de que crezca, ¿sí? Eh, porque en principio el valor que tenía era la semilla y todo lo que le puse a esa tierra para que pueda crecer ese activo. A medida que va creciendo, va aumentando el valor. Hasta llegar al valor, por ejemplo, eh, final, que puede ser o el valor de plaza o el valor de venta, ¿sí? Y después están los hechos externos. Por ejemplo, cambio en precio específico de un bien. Por ejemplo, la moneda extranjera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos que en moneda extranjera, lo que es, por ejemplo, dólares, decíamos, si bien es un billete, no es moneda efectivo. Justamente porque está sujeto a un cambio en un valor eh, que uno le da a esa moneda extranjera, ¿sí? Yo le doy una equivalencia en pesos a esos dólares. ¿Cómo se lo doy? Por el tipo de cambio oficial, ¿sí? Si el tipo de cambio oficial aumenta, el valor de esos dólares en pesos incrementa. Yo, por solo hecho de tenerlo, ya estoy generando una ganancia o un resultado positivo. Cambio en el nivel general de precios. Esto para la segunda parte también va a ser fundamental, porque acá estamos hablando, por ejemplo, la inflación, ¿sí? Un bien que hace un año yo lo compraba a 100 pesos, hoy lo voy a comprar a 200. Y hay una metodología para poder reconocer ese cambio en ese valor. ¿Sí? Yo lo trabajo contablemente para poder reconocer esa variación de ese valor, ¿sí? Pero bueno, esto ya entra más en la segunda parte. Esto es un poco más con otros ejemplos de lo que estuvimos mencionando, ya un poco más reales, si se quiere decir, ¿no? Eh, más palpables, ¿sí? De la actividad. Bien, y hasta acá llegamos con la presentación. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? No, no, por ahora. No. Bien. Marce me dijo que si les podía mostrar esto, por lo menos para que eh, vayan, por lo menos como un adelanto, así como si fuese un tráiler, ¿sí? Un avance de lo que sería la clase siguiente, como para que vayan viendo, teniendo un pantallazo de lo que van a ver el viernes con Edgar, que va a ser la primer clase práctica, ¿sí? Como modo de introducción para que lo puedan eh, tener presente. Bueno, en este caso va a ser lo que es ver
lo que es la planilla de trabajo, ¿sí? Ya van a tener el caso cero para trabajar, ¿sí? Esta es la imagen, Santi, que yo te decía. Sí, bueno, tan mal no está. Bueno, pero por ejemplo, alguien pobre que tenga anteojos, Sí. Yo lo esto es veo, imposible de ver. ya no lo veo. Ahora lo veo. Eh, que van a retomar justamente, ¿sí? Junto con lo que vimos hoy, lo que es la igualdad contable básica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo en un momento dije, bueno, ¿qué pasa si yo quiero llevar eh, la igualdad a Cero. cero? ¿Sí? Ah, ahí, Francis, si me permitís, si lo podés modificar, estaría bueno que se agregue, para que lo tengan en cuenta para la práctica, arriba ponerle más resultados positivos, menos negativos, y abajo, igualado a cero, sería menos los positivos y más los negativos, para que lo tengan en cuenta para los signos de la práctica. Sí, eso también bastante importante para que lo puedan llegar a ver bien. Habilito edición. Sería menos los resultados positivos. Vamos a poner entre paréntesis para que no se confunda. Más resultados negativos. ¿Sí? Esto es lo que daría la igualdad en cero. Yo no lo veo igual, pero bueno. No importa, igual Sí, iba a decir lo mismo. Ah, lo van a No, ver, no sé. lo van a ver en el viernes en el Excel que está preparado, lo van a ver igual, así que tranqui. sí, para porque, claro, como lo habilité, se ocultó se ocultó la presentación. Ahí lo vuelvo a poner. Que es lo que estábamos mencionando recién con la ecuación contable. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba de, bueno, esto es bastante importante tenerlo presente al momento de trabajar con la práctica, ya que tengo que conocer, bueno, cómo lo voy a registrar, ¿sí? Porque ahora vamos a pasar a registrarlo de una forma que para, yo creo que casi todos eh, va a ser nuevo. Y seguramente la mayoría viene de aquellos que vieron contabilidad, ya sea en el secundario o en alguna materia o en algún curso o en algún lado, que hayan visto contabilidad, habrán trabajado con los asientos. ¿Sí? El asiento del libro de asientos, lo que es la columna debe, columna ver. Bueno, ahora lo van a trabajar de otra forma. ¿Sí? Van a trabajar con esto en una planilla. Y acá tienen lo que es la igualdad contable básica en la planilla de trabajo. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo. Y esto es lo que sería la planilla de trabajo o donde ustedes van a realizar la práctica. ¿Sí? Que es nada más ni nada menos que la planilla de Excel, donde el asiento ahora lo voy a tener puesto en columnas. ¿Sí? Por eso es importante conocer bien cómo se va a manejar con esa ecuación. ¿Sí? Les adelanto un poquito para que vean lo que se viene, la clase que viene. ¿Sí? Eh, perfecto. ¿Hay alguna duda? Ahí dicen, no, no me adelante. No, ya se están asustando. Ay, no, si se están asustando ahora, lo que les espera cuando vean ajuste contable. Ah, Creo que no es susto, sino es hambre, Francis. bueno, bueno, ya que tienen que ir a comer, bueno, ya estamos. Después, bueno, creo que sí, las presentaciones creo se la están pasando los chicos. No sé cómo lo vienen trabajando, este cuatri. Hay que hablarlo con Marce, la verdad que hay que ver, lo tengo que hablar con Marce y lo vemos. Pero igualmente con el apunte que toman más el libro, ya está, cualquier cosa preguntan. Pero lo hablo con Marce a ver si lo puede subir. Sí, quizás no la presentación, pero sí quizás el contenido, parte del contenido se lo pueden pasar, de eso creo que no va a haber problema. E igual todo lo que vimos hoy en la clase, todo lo que van a ver en las clases siguientes,
va a estar en el libro, ¿sí? Acuérdense que no solamente nosotros vamos a estar evaluando sobre lo que es eh, lo que damos en clase, sino también puede entrar algunas cosas del libro, ¿sí? Así que bueno, listo, los libero, no tenemos nada más para ver. Nos estamos viendo más adelante en otra clase, seguramente alguna más cerca de la fecha del primer parcial. Bueno, cualquier duda o consulta, ya saben, tienen web syllabus o todas las vías de comunicación, ¿sí? Gracias, profe, clarísimo. Todo. Buenísimo. Qué bueno, qué bueno.